Vamos a pasar al primer entrevistado del programa del día de hoy. Está con nosotros el diputado nacional y presidente del bloque de Argentina Federal en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos con el doctor Pablo Cosiner. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Luciano? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Estábamos charlando recién antes de empezar el programa, en relación a cómo viene desarrollándose por ahí la precandidatura presidencial del gobernador de la provincia de Salta. Estimo que vos tenés ahí un rol importante porque desde la Cámara de Diputados tenés un rol protagónico, pero también desde la campaña. Sí, bueno, nosotros quizá damos origen a lo que es hoy Alternativa Federal a partir de lo que fue o lo que es el Interbloque de Diputados Argentina Federal, cuando decidimos nuclear a los legisladores que trabajan desde las provincias vinculados a los distintos gobernadores, y conformamos este interbloque. Y el año pasado desarrollamos varios encuentros, primero en Gualeguaychú, en Entre Ríos, luego en Córdoba, en Tucumán, en San Juan, y después los encuentros en las casas de Entre Ríos, de la Casa de Córdoba, y a partir de ahí se lleva, digamos, todo ese espacio de trabajo conjunto que hicimos en el Congreso, junto también con el Interbloque Argentina Federal del Senado, se lleva a una construcción política hacia las elecciones, que hoy es Alternativa Federal. En ese marco, el gobernador Urtubey toma la decisión a comienzo de año de ser candidato a presidente. Ya mucho se estaba hablando el año pasado y comienza una etapa distinta ya, ¿no?, que es la de ir perfilando las candidaturas. Yo digo que lo que viene haciendo Urtubey es muy importante, primero porque es el único de los precandidatos que no fue candidato a presidente. Sí. Segundo, porque es quizá de los que representa una generación distinta que no tuvo la oportunidad de gobernar la Argentina todavía. Es el único también del interior del país, y con lo cual lo coloca en una particularidad de poder aportar mucho, decir muchas cosas. Y ahora estamos pasando de la etapa del nivel de conocimiento a la intencionalidad de voto. También con otra particularidad no menor, que Urtubey es gobernador y está en gestión. Entonces, siempre está esa responsabilidad de tener que estar todos los días arriba de los problemas de la provincia, pero también viendo que hay una oportunidad única, si se quiere, de poder llegar desde la provincia de Salta a la presidencia de la Nación. En ese trámite estamos, en ese proceso estamos, sin descuidar obviamente lo que es la gestión en la provincia, con las dificultades que tiene un país hoy en recesión, sin crecimiento, con todas las variables económicas negativas, ¿no?, sin controlar la inflación, sin controlar los precios. Entonces, en ese marco también no descuidar los problemas lógicos y cotidianos, pero muy optimista porque en la medida que van pasando los días uno ve cómo se va consolidando esa posibilidad. Y hay otro tema que yo destaco. Vos no podés ser candidato a presidente o encerrado en la Casa Rosada, sí, o desde el silencio. Tenés que caminar la Argentina. Y la verdad que Juan Manuel Urtubey es de los pocos dirigentes hoy que puede caminar la Argentina en medio de la gente, y que puede bancarse desde un abrazo hasta una crítica, pero sin esconderse. Y eso es muy importante. Vos, cuando ves las actividades de él, son todas en la calle, sí, reunidos de gente. A mí me tocó estar la semana pasada en Excuadro de San Nicolás, caminando no solamente la feria, sino después estuvimos en San Nicolás, en la ciudad, caminando también. Y lo hizo en Recreo, en Colonia Carolla, mañana en Misiones. Me parece que eso también es un elemento distintivo. Claro, porque los polos opuestos, por así decirlo, o el núcleo duro de votantes, tanto el kirchnerismo y el macrismo, tienen no solo consolidado un piso, sino un nivel tal de imagen negativa que supera ampliamente, obviamente, la intención de voto, que se les hace muy difícil salir a caminar abiertamente por la calle por los altos niveles de rechazo que generan ambos polos. Ayer en la entrevista con Majul, el presidente, decía que la Argentina se encontraba en mejores condiciones que en las del 2015, en el año 2019. ¿Vos coincidís con ese análisis del presidente? No, para nada. Pero, a ver, yo creo que llega el momento, después de 3 años, en donde vos haces análisis objetivos. Y los análisis objetivos tienen que ser, incluso los que maneja el mismo gobierno a través del INDEC. En inflación estamos peor, en desocupación estamos peor, en pobreza vamos a estar peor cuando salgan las cifras del INDEC y de la Universidad Católica Argentina. En endeudamiento, en tasa de interés. Endeudamiento. Entonces, ayer también lo decía el gobernador Urtubey en el programa de Nuevo Varecio, sí, a la noche.
cuando le hacían esta misma pregunta, ¿no? Si bien la Argentina arrastra un problema estructural que no puede resolver, que es la de los ciclos permanentes de crisis y de recesión, cada tanto se repiten. Si vos tomás, más allá que en el 2015, cuando gana Macri, había algunas variables que no estaban bien, como es la inflación y como es la desocupación y tampoco la pobreza, digamos, ¿no? O sea, hoy están peor. Sí. O sea, cuando gana Macri, que también merece una autocrítica nuestra como peronista, porque gana, claramente una mayoría de la sociedad, porque él gana con el 51%, no estaba conforme. Ahora, él llegó para cambiar la Argentina, para mejorarla teóricamente, hoy está peor. Entonces creo que ha fracasado en ese sentido, y yo creo claramente que la Argentina está peor que hace 3 años. En ese marco, vos crees firmemente en las posibilidades ciertas que tiene Urtubey, primero de ganar unas pasos dentro de la alternativa federal y después de ser competitivo en la primera vuelta. Sí, yo creo que sí, Y por otro lado, más allá de cómo llegué vos desde la competitividad, creo que hay una responsabilidad también como dirigencia política de construir esa alternativa, ¿no? O sea, yo me resisto a creer de que la Argentina tenga como única opción en su metodología de construcción política la confrontación permanente. Nosotros perdemos la elección por eso. Y si vamos a seguir insistiendo como estrategia o avalar la grieta que el mismo gobierno mantiene y profundizarla, me parece que le estamos haciendo un daño tremendo al país. Independientemente de quien sea presidente a fin de año, sea Urtubey o el que fuese, si elige el esquema de la grieta para gobernar, va al fracaso. Este país ya no es una cuestión de eslogan, el tema de la unidad nacional. O sea, no hay chance en la Argentina si el presidente que viene al primer día de gestión no convoca a una mesa de consenso sobre 5 o 6 políticas públicas. Porque quedó demostrado que así es. O sea, la grieta le sirvió a Macri para ganar la elección, pero lo destrozó para gobernar. Y entonces no le permitió dedicarse a la gestión, ha fracasado en la gestión, porque vos fíjate qué perverso es hoy que 3 años después el gobierno busque legitimarse no en los éxitos de su gestión, sino en la amenaza a que venga tal o cual dirigente. O sea, si vos después de 3 años de gestión le pedís a la gente que te vote para que no vuelva Cristina, y no que te vote porque vos le cambiaste la vida a la gente, ha demostrado que has fracasado. Entonces, el que viene, si va a utilizar la misma estrategia, es decir, llego, me encierro, refundo el Estado, creo que yo resuelvo todo y sigo sosteniendo un país agrietado, va a ir al fracaso también. Yendo un poquito al panorama local, 2 preguntas te quería hacer. Primero, se está discutiendo el tema de la boleta única electrónica en Salta y de un posible retorno al voto papel. Quería preguntarte qué opinas al respecto. Y segundo, ¿en qué lugar te ves compitiendo? Si por la gobernación de la provincia o renovando la banca en diputados nacionales, de acuerdo a la ardua labor legislativa que llevaste a cabo en los últimos años. Mira, la primera pregunta, cuando nosotros empezamos a implementar el sistema de boleta única electrónica en el año 2009, no fue una improvisación, fue un programa de gobierno y una política pública que empezó con un cronograma, que le dio mucha importancia a la capacitación, que asumimos incluso desafíos en la última elección de poder demostrar que era factible complementar los 2 sistemas, que incluso trabajamos aprobando leyes de la oposición en Salta de auditoría, con lo cual, si nosotros dijimos que la boleta única electrónica no era una herramienta de especulación política, hoy utilizarla de esa manera creo que sería un error. Sería una vuelta atrás. Y le hubiésemos mentido a la gente. O sea, yo, y en esto lo he hablado con el gobernador, o sea, no está en el ánimo del gobernador Urtubey ni del gobierno cambiar el sistema. Lo único que podría hacer cambiar el sistema es que la justicia, por determinadas cuestiones, decida no implementarlo, porque incluso tampoco, lo que hay que decir, la implementación de las elecciones en Salta no la hace el gobierno, la hace un órgano que es totalmente judicial, que es el Tribunal Electoral de la provincia, que ahora tiene que compatibilizar con la justicia electoral nacional. Entonces, en lo que se refiere
a la voluntad política del gobierno de la provincia de seguir sosteniendo la boleta única electrónica. El gobernador Urtubey y el gobierno avala el cambio de sistema. Si hubiera una ley que pase las cámaras, ahí tendrá que decidir el gobernador qué es lo que hace. Bien. Pero esto quiero que queden claro, o sea, el gobierno ni nosotros como fuerza política utilizamos el sistema de boleta única electrónica especulativamente para ver si nos conviene o no. De hecho, contra lo que opina la tradición de la política, lo hicimos a sabiendas que no nos podía ir bien en algunos resultados, porque democratizábamos más, íbamos en contra de los aparatos. Y vos fíjate que hemos ganado las elecciones a gobernador, en muchos intendentes, y hemos perdido en la capital con el Partido Obrero, hemos perdido la intendencia con el actual intendente. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros lo implementamos no lo hicimos pensando si nos convenía o no. Es más, el gobernador fue invitado a todos los lugares de la Argentina, a mí me tocó como ministro en su momento, mostrando, lo implementó Neuquén, después la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no especulamos políticamente, y nosotros entendemos que la boleta única electrónica debería continuar en la provincia. Eso con el primer punto. Y el segundo, yo dije claramente, a mí me gustaría ser gobernador de la provincia. Son procesos que uno vive, experiencias en la formación, en el conocimiento de la provincia, de la realidad política nacional, con lo cual sí me gustaría ser gobernador y candidato a gobernador. Pero también sé, por eso yo digo el pero, que tiene que ver con una idea de conjunto. Quizás por la edad o por la experiencia que uno tiene, ya no me motiva el ego personal. El ego en la política, como en otras actividades, es un tema que hay que llevarlo adelante con mucha seriedad. No me motiva el ego personal para una candidatura. Yo creo que hoy estamos jugando algo muy importante, como es un proyecto nacional para que un compañero nuestro, como es el presidente de nuestro partido y el gobernador, pueda llegar a ser presidente de la nación. Y en eso estoy ocupando un rol importante, yo no lo niego. Con lo cual, seguramente en los próximos días, durante este mes, primeros días de abril, creo que deberemos reunirnos por ahí los referentes políticos que hoy tenemos cierto nivel de inserción, y como equipo definir cuál es la mejor estrategia. Creo que es válido en este momento los posicionamientos, las estrategias, digamos, hacia avanzar hacia la gente, que te conozca, o que te conozca al que no lo conoce, o qué es lo que piensa. Yo creo que la mejor manera de hacerse conocer es trabajar desde el lugar donde uno está. Y yo creo que nuestra fuerza política como frente, teniendo en cuenta que hay un objetivo superior, que no es solamente Salta, que es colocar un presidente, tenemos que encontrar la mejor estrategia y ocupar cada uno el rol que mejor juegue en esto, ¿no? Obviamente que si no hay un acuerdo, un consenso, las paso de la manera más democrática, así que seguramente en los próximos días yo voy a tomar personalmente la definición de qué candidatura puedo llegar a jugar. En un escenario donde la estrategia macro tiene que ver con la candidatura presidencial del gobernador, no digo que sea un detalle menor en la sucesión en la gobernación, pero está más o menos hablado o diagramado el hecho de que, qué sé yo, haya un espacio acordado entre dos listas, haya un candidato de unidad. ¿Quiénes creen que sean los que están mejor perfilados para suceder? No existe hoy una bajada de línea de que la estrategia tiene que ser una u otra. Eso no es así, hay una plena libertad y así creo que lo ha dejado claro el gobernador las veces que habló. Pero creo que llegado un momento nos tendremos que reunir, porque hay roles para todos. O sea, como te digo, yo sí por ahí lo que veo de algunos compañeros es que no termina en Salta de valorar la oportunidad histórica a lo que estamos, frente a lo que estamos, ¿no? Me parece que por ahí yo veo discusiones muy pequeñas, que tienen que ver con una coyuntura muy local, que pierde de vista la envergadura del desafío de poder construir un proyecto nacional como el que está tratando de construir Juan Manuel Urtubey, ¿no? Entonces, eso sí creo que hay que discutirlo, y es importante, obviamente, la gobernación de la provincia, es importante mantener la mayoría de las cámaras, las intendencias, en la medida que vos lo quieras usar como una herramienta para llevar a Salta al lugar que debe estar, ir por todo lo que falta, obviamente que son etapas de un mismo proyecto, pero distintas etapas.
etapas, perfiles distintos. Hay que recorrer la provincia nuevamente, renovando la confianza y la expectativa de los salteños que nos han acompañado permanentemente en las elecciones locales. Pero creo que... no se pueden provincializar las elecciones en Salta como... Lo que pasa es que yo no entiendo eso, la verdad, y siempre lo dije. Si vos tenés el mismo día las elecciones nacionales y provinciales, y además tenés a Urtubey como candidato a presidente, claro, no entiendo una estrategia de provincializar una elección, porque vos lo que estás definiendo es decir, a ver, yo quiero que esta persona llegue a ser la presidenta de la nación habiendo sido gobernador y es salteño, para colocar a Salta y al norte en una posición distinta. Y si al país le va bien, a Salta le va a ir bien. Es imposible pensar de que al país yéndole mal, nosotros vamos a tener en Salta un iluminado que a Salta la va a poner en un lugar de preponderancia, porque la dependencia de las economías como la de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Misiones, de un desarrollo nacional es muy importante. Es imposible que a Salta le vaya bien si al país le va a ir mal. Claro, el 70% más o menos de los recursos de Salta son nacionales. Entonces eso por un lado, y por otro lado, que nosotros necesitamos cambiar de tal manera las condiciones de desarrollo y competitividad, que eso se puede lograr con resortes en donde quien conduce el gobierno nacional decida cambiarlo. Por sí solo no podemos, o sea, si nosotros decimos, nuestras economías regionales necesitan tasas subsidiadas o necesitamos inversiones que ahora no se hicieron en materia de logística, de energía, de desarrollo vial, de ferrocarriles, eso desde Salta no lo haces. No. Lo haces si tenés un presidente de la nación que decida mirar esta región, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo digo de que es inconcebible que nosotros desarrollemos una estrategia frente a la gobernación que vaya totalmente desencadenada de una estrategia de un proyecto nacional. Y más cuando estamos planteando que la alternativa que queremos construir es efectivamente una alternativa federal. Por eso yo digo que más allá de las candidaturas lógicas que se plantean ahora y de las expectativas que debe tener cada uno, creo que va a llegar el momento que habrá que sentarse y decir, bueno, dentro de esa estrategia, ¿quiénes son las mejores mujeres y hombres en las cuales podemos desarrollar? Si hay acuerdo, bien, y si no, habrá paso. Teniendo en cuenta el antecedente de las elecciones del 2017, donde hubo 5 precandidatos a diputados nacionales y que por ahí, una vez definido el candidato ganador, todos los votos de los otros 4 candidatos que quedaron en camino después no acompañaron de las pasos a las generales, no habría que ver un poco el tema de que jueguen tantos candidatos. Es una pregunta. Y la segunda que te hago directo. El otro día veía un Twitter del senador nacional Juan Carlos Romero que era importante apoyar la candidatura presidencial de Juan Manuel Urtubey. ¿Eso significa que Romero viene a jugar dentro de la alternativa federal o no necesariamente? Respecto al primer tema, que era... sobre las elecciones del 2017, ¿te acuerdas que hubo la cantidad de listas? La cantidad de listas. Sí es un tema para analizar, porque... una cosa es que vos te presentes frente al electorado a darle distintas opciones, pero que tengan un parámetro común, en donde después de pasada la elección no le cueste a quien votó a uno votar al otro. O sea, si nosotros vamos a una paso, tenemos diferentes personalidades, pero tenemos un tronco común. Posiblemente quien me vote a mí, si yo pierdo, te pueda votar a vos. Ahora, si nosotros somos totalmente distintos, lo único que hacemos es compartir un sello, claro, pero además de tener personalidades comunes, pensamos totalmente distinto, y la transferencia de voto directa ya no existe. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y eso quizá pasó en la última elección, teníamos 5 listas, sin por ahí una estrategia común. Creo que cuando uno no le va bien en una elección, puede ser causa de algunos factores externos, la polarización que existió y demás, pero también tiene que mirarse hacia adentro algunos errores que puede haber cometido. Claro, porque Soto venía del Partido Renovador, Martínez Posada del Frente Plural, era como Sonia Escudero, representaban distintos sectores. Yo creo que... Y en la capital pasó lo mismo con Biela y con Valenzuela. Por eso. Bueno, y esta está la otra cosa que tiene que ver, donde de repente vos no compartías un proyecto y apareces compartiendo un proyecto, y la gente no tiene esa... Si siempre te identificó desde otro lugar... Claro, Sonia Escudero era crítica de Urtubey. La política por ahí asimila estos acuerdos más rápido que la sociedad. La sociedad te identifica que vos pensabas una cosa y el otro pensó otra cosa, y por ahí, por más que vos te quieras mostrar juntos, cuando la sociedad te tiene identificado como manera de pensar distinta,
así se comporta. Claro, porque Viela fue candidato a vicegobernador de Olmedo. Entonces, sí, bueno, Valenzuela era crítico de Urtubey de los medios. Después, bueno, ahora está con Sáenz. Entonces, esas cosas hay que tenerlas muy presentes al momento de definir estrategias, porque claramente no hay ya una transferencia directa de votos de uno u otro, porque un dirigente diga, bueno, ahora me votaron a mí, votenlo todos, a Luciano César, ¿sale? ¿Entendés? O sea, la gente dice, no, yo veo a quién voto, y si no se siente identificado, y capaz que se siente más identificado con otro que está en otro espacio, que hasta nosotros que compartíamos uno. Entonces creo que sí, por eso cuando yo digo, nos tenemos que sentar los dirigentes que hemos manifestado nuestra vocación de ser candidatos en las próximas elecciones para definir este esquema, porque tampoco es garantía ser 10 candidatos a gobernador y después que no haya una transferencia de votos en una general de los otros 9 a quien ha ganado, porque no hay una estrategia común, porque no hay un discurso común, porque son individualidades nada más. Hay que aprender también de lo que pasó en la elección a diputado nacional. Sí, en ámbito local también, por ahí uno ley de Lemisa las PASO, como pasó por ejemplo el PJ a nivel concejales, que vos sumabas los votos en las PASO y sacaste casi el doble que de lo que sacó después Alvarado, que fue quien encabezó la lista. Volviendo a la pregunta anterior. Bueno, ahí sí. Ya te contesto la de Romero. Dale. Es muy bueno el dato que vos decís, porque eso demuestra que tampoco podés vos armar toda una estrategia política electoral en función de una persona, o solamente para que llegue fulano de tal, sí. ¿Entendés? Porque se pierde después eso no se traduce en la cantidad de votos. Me parece que todas esas cosas hay que estudiarlas y verlas. Sí. Y respecto a lo de Romero, me parece muy valioso que el senador Romero, no perteneciendo al mismo espacio político, haya hecho esa manifestación, porque coloca la discusión de la candidatura de Urtubey en otro plano, que es lo que yo digo a veces cuando digo, me llama la atención que dirigentes de mi propio partido en Salta estén más preocupados en discutir la política a un nivel demasiado chiquito, sin tener en cuenta el desafío enorme que tenemos en poder colocar un presidente. Creo que lo de Romero tiene que ver con esto, es decir, bueno, claramente hay un interés superior. Él lo vivió en su momento cuando fue candidato a vicepresidente de la Nación, donde incluso recibió apoyo de gente y de fuerzas políticas en Salta que no formaban parte de su espacio. Yo no descarto que en este caso vaya a pasar lo mismo. Ahora, de ahí a compartir una instancia electoral es otro tema que todavía no está discutido. No está discutido, pero yo desconozco también el pensamiento de él. Pero no puede pasar que en la boleta de papel sea Urtubey presidente, Romero senador, Cosiner diputado, por ejemplo. Lo que pasa es que habría que ver cuál es la intención del senador Romero en esto. Una cosa es decir, yo creo que recibe el apoyo, dar el apoyo en el sentido político, personal, y otra cosa es formar parte del esquema. Nosotros en esto, tenemos que ser lo suficientemente claros en cuanto a decir, el interés de colocar un presidente de la Nación está por arriba de cualquier egoísmo personal, o también tiene una alimentación de un ego muy grande. Yo creo que tiene que estar por arriba de cualquier visión personal, ¿no? Porque necesitamos, aparte hay una realidad, la elección que viene se va a definir por muy poco, hasta el que salga primero y el que no entre al balotaje, el primero o el tercero. Con lo cual hay que tratar de consolidar apoyos y fuerzas en toda la Argentina de la mayor cantidad de los sectores, en la medida que mantengamos también cierta congruencia. Y en eso creo que... Y más en la provincia de origen del gobernador. Exactamente. La estrategia nacional, ya que mencionabas, volviendo al panorama nacional electoral, la idea es ir consolidando de a poco, primero ganar unas pasos dentro del espacio de alternativa federal. Ahí vos vislumbrar que las pasos va a ser entre Urtubey, Massa y La Baña. Puede ser entre ellos, en la medida que La Baña... entre Massa y Urtubey aparentemente sí, porque los dos han mantenido esa decisión. Habría que ver qué hace el senador Pichetto. Lo de La Baña creo que es un tema que va a tener que definir él. Yo creo que lo de Roberto La Baña enriquece mucho el espacio si él decide participar. Yo no descarto también que pueda haber candidatos que no tengan que ver con el peronismo. El socialismo santafesino, el socialismo, creo que Libres del Sur plantea una candidatura. El otro día se dio una experiencia
que anticipa, ¿no? Creo yo lo que puede ser un acuerdo general en Córdoba, cuando Schiaretti incorpora al socialismo y al gen de Margarita Stolbizer en su frente. Creo que eso puede servir como antecedente de lo que puede pasar también a nivel nacional. ¿Ya se está hablando de alguna compañera o compañero de fórmula de Urtubey en la vicepresidencia, no? No, todavía no. No, la verdad que no. Creo que en este momento lo que se está haciendo es... creo que está el espacio consolidado. Hoy Alternativa Federal es un espacio ya reconocido. Creo que estamos en la etapa de hacerlo competitivo desde la intencionalidad de voto y que tiene que ver también con la tarea que vienen desarrollando cada uno de los precandidatos. Después, obviamente, llegado el momento de presentar las listas, ahí es donde se verá esa situación. ¿El escenario de 3/3 ya va a estar consolidado entonces en agosto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me parece que hoy las encuestas no están reflejando claramente las que se difunden, lo que piensa la gente, pero no porque las encuestas mientan, porque cada vez está demostrado que la gente contesta menos las encuestas. Y vos fíjate que en la Argentina pasa una paradoja. Termina una elección y al otro día los programas son: las encuestas fracasaron, y empiezan a analizar por qué fracasaron las encuestas. Ahora llega la otra elección y parece que quieren definir ya todo lo que va a pasar dentro de 3, 4, 5 meses por las encuestas. Las mismas encuestas que criticaron en la elección pasada. Entonces es como que hay un estado de ansiedad tal en la Argentina. La mejor encuesta de las PASO. Y yo creo que sí, pero además la mejor manera de analizar la realidad es ver que desde hace un tiempo la gente se reserva para sí qué es lo que va a hacer hasta muy pocos días antes de la elección. Y además uno percibe un ánimo generalizado de no quiero esto, pero tampoco lo otro. Yo sí creo, lo decía en medio nacional hace algunos días, creo que se va consolidando esa idea de que a la mayoría de los argentinos no quieren votar ni a Macri ni a Cristina, independientemente de reconocer que son sectores que tienen su núcleo duro, consolidado. Hay gente que aún que las cosas estén mal quiere votarlo a Macri igual, y hay gente que sigue pensando que hay que volver a repetir la experiencia de Cristina Fernández de Kirchner. Pero yo creo que la mayoría de los argentinos, si se le ofrece una opción seria, consolidada, va a optar por una instancia diferente, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos mucha expectativa. Última pregunta, saliendo un poquito de la política, para hablar un poco de fútbol. Gimnasia, Interior y Juventud van a definir si uno o los dos equipos van a descender al torneo regional amateur. ¿Qué mirada tenés al respecto vos como hincha de Gimnasia? Y me da mucha pena, la verdad, más allá de la simpatía o el fanatismo que uno puede tener, ¿no? Porque a mí me encanta el fútbol y me gusta ir a ver a Gimnasia y uno tiene esa pasión. Pero me da mucha pena porque ya es la segunda vez que equipos de Salta tienen que hacer un partido para ver quién desciende. Ojalá que esto sirva para un replanteo a nivel dirigencial. Algo se está haciendo mal desde el punto de vista de las estrategias de cómo afrontar los campeonatos, cómo se conforman los planteles. Me parece que porque hay otras provincias que venían muy atrás nuestro en cuanto al desarrollo de los equipos, y hoy tienen equipos en el Nacional B, entonces ni hablar de lo que pasa, el fenómeno de Tucumán, que llegaron a tener 2 equipos en la A, más allá que San Martín desciende ayer, pero a mí me da pena porque me parece que el salteño como aficionado de fútbol no merece esta situación, y toda la expectativa que hay debería ser porque se está por definir un ascenso y no nuevamente un descenso, ¿no? Por la pasión que despierta el fútbol es difícil replicar experiencia como salta vóley o salta básquet en el fútbol, no se podría, ¿no? Y es muy difícil por la pasión del fútbol, ¿no? Pero también es verdad de que en la medida que vos tengas más equipos tocando la puerta a los mismos sponsors, las debilidades económicas son, ¿no? Porque mientras en otros lugares vos tenés una plaza económica de sponsor solamente para un equipo o para 2 a lo sumo, acá tenés los 3, digamos, los 2 del Argentino A y todos los del Argentino B ahora. Vos ves las camisetas y te das cuenta, ¿no? Entonces
sobre la crisis económica que hay. Pero bueno, esa es parejo para todo el país. Yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, en la medida que vos abrís la mayor cantidad de bocas para tener que alimentar con el mismo con el mismo mercado de sponsor, y se va debilitando cada aporte. Esto es así. Si se pudiese en algún momento decir, bueno, yo no, en ese sentido a mí no. Si vos me planteás una opinión, no me disgustaría, ¿no? Pero en la medida que se mantenga la identidad de cada club y por ahí hacer unos procesos de selección de jugadores. Pero es muy difícil porque las pasiones también en el fútbol. Sí. Ahora también nos tendremos que replantear si queremos seguir viendo los equipos. Todos en el Federal A o en el amateur regional. Ya pasó mucho tiempo desde que Gimnasia estuvo en la A y después en Nacional B con Juventud y Gimnasia. Cada vez se torna más, es como más difícil, ¿no? Pero algo está fallando, me parece, también a nivel dirigencial, porque no es que le pasa a un club, está pasando a todos, y yo creo que tiene que ver con la manera en que se arman los planteles y se desarman, y el trabajo siempre a muy corto plazo. Pero bueno, ojalá que lo que pasa este año podría ser el fondo del cual se pueda rebotar y que se despegue, ¿no? Muchas gracias, Pablo. No, gracias a vos.